Vamos a hablar hoy de algo que nos preguntan muchas veces, ¿no? Que es cómo funciona un poco conseguir inversión en startups. Desde el punto de vista, vamos a intentar centrarlo desde el punto de vista de una startup. Comprender un poco cómo funciona, sí que es cierto, que puede ayudar a entender qué es lo que demandan en las dos partes, tanto los emprendedores y las startups como la gente que invierte. A la hora de entablar esa relación, ¿vale? Y lo vamos a intentar plantear de una manera pues muy práctica. La realidad, ¿no? que una startup cuando nace pues se encuentra con cómo conseguir dinero muchas veces y de qué maneras es la más adecuada para, pues para financiar la compañía. Lo más habitual, sobre todo en momentos de la creación, pues ahí hay una parte sobre todo de apoyo y ayudas desde la parte pública que quiere promocionar el desarrollo de este tipo de actividad, ¿no? Hay una parte que suele ser igual pues menos habitual, que es la financiación bancaria, porque todavía no se dispone la empresa no dispone de un historial. Antes incluso pues tiene que haber una parte muchísimo más importante, quizá la más importante, que es el dinero que se consigue a través de la venta de los clientes. Lo que pasa es que en una startup muchas veces eso pues tarda en llegar, y sobre todo esta parte de inversión, ¿no? que es muy específica, en momentos de creación es muy específica del mundo del emprendimiento y de las startups, que es el que vamos a tratar. Principal, ¿vale? Como guía de todos el listado de muchos de los inversores más relevantes a nivel del Estado. Existe incluso de vehículos de Europa, de todas las fases, existe una revista que publica el referente. Estas son las 4 primeras y hay una quinta desde hace unos meses publicada. Anualmente se publica esta revista y donde se listan todas las iniciativas de apoyo con recursos desde la parte pública a la parte privada, ¿vale? Y también se listan fondos europeos a los que se pueden acudir a buscar este tipo de inversión, financiación, apoyo, ¿vale? Vamos a hablar de diferentes conceptos porque yo creo que esto es importante. La inversión de startups es una cosa que tiene mucho que ver con esta parte de valor y precio que se suele comentar. No es lo mismo, ¿vale? Que se valore a una startup, da igual, en 1 millón de euros o en la cantidad que queráis, no quiere decir que alguien esté poniendo esa cantidad de dinero para comprar toda la startup. Lo que quiere decir es que existe un mecanismo que permite que en una startup con un equipo emprendedor entre inversión de una manera ajustada para las partes, ¿vale? Y entonces, en cómo se hace esa entrada es donde se encuentra ese equilibrio, ¿no? Y aunque nos pueda parecer raro, una compañía que acaba de nacer, que apenas tiene un equipo y un pequeño desarrollo, pues se dice que tiene ciertas valoraciones que son las que permiten la entrada al capital, y luego explicaremos un poco cómo es ese equilibrio, y los emprendedores decidan ceder parte de su creación, de su proyecto vital, a esas personas, ¿no? Aquí, las startups, siempre se habla de la parte del Valle de la Muerte. Yo no soy, me voy a centrar sobre todo en las fases iniciales, ¿vale? Que es a la izquierda del todo, que es cuando la startup nace, cuando va desarrollando esa parte de producto, va desarrollando el modelo de negocio, va haciendo las primeras pruebas de mercado, ¿no? Y luego ya, cuando se termina ese Valle de la Muerte, es cuando la empresa pues ya va encontrando lo que se llama el market fit, perdón por los términos, ¿vale? Y los anglicismos, pero es para cuando va encontrando que ese producto, con ese modelo de negocio y a los clientes que les está presentando esa propuesta de valor, empieza a tener sentido, ¿no? Al principio de todo, lo que aporta valor a la compañía, lo que se valora, ¿vale? Lo que se valora de la compañía, sobre todo, hay una parte muy importante en el equipo, en las personas, mucho menos en la parte de cifras de negocio, evidentemente, porque no las hay, ¿vale? Y en este caso es cuando existe mucho desequilibrio, ¿no? Entre la valoración y el precio o el valor real en un mercado de que alguien quiera adquirir la compañía.
A medida que va avanzando en las diferentes fases, cuando ya está en una fase de comercialización con un modelo de negocio que hace que la compañía sea más una empresa o cada vez más una empresa y cada vez menos, un poquito menos, una startup, pues cada vez los modelos de valoración de las startups se centran cada vez más en la parte de indicadores de negocio. Y, pues bueno, el equipo siempre es algo que se mantiene como una parte muy importante porque cuando alguien invierte en una compañía todo tiene que ver con la capacidad de un equipo de indicar hacia dónde tiene que ir la compañía y de conseguirlo, sobre todo de conseguirlo. Aquí siempre hablamos de gente que es capaz de llevar a cabo un planteamiento, ¿vale? Conceptos, siempre se habla de valoraciones antes de ir a la parte de inversión. Siempre se habla de una valoración que es, se habla de conceptos pre-money y post-money y es importante diferenciarlos, ¿vale? Básicamente, pre-money es antes de que se produzca esa inversión, antes de la entrada de ese dinero, y post-money es esa valoración que había antes más el dinero que ha entrado, ¿vale? Y vamos a verlo de una manera pues, más práctica para entenderlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una compañía, alguien invierte vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Que va a invertir 50.000 euros por una compañía para quedarse el 10% de esa startup. Pues lo que quiere decir es que la valoración pre-money es de 450.000 más esos 50.000 que entran. La valoración post-money son 500.000 y 50.000 es el 10% de esos 500.000, ¿vale? Entonces teníamos que para que eso se produzca así, se ha tenido que aceptar que hay una valoración pre-money de 450.000, que se han invertido 50.000 de la compañía y que a cambio de esos 50.000 los inversores han obtenido un 10% de la misma, ¿vale? Esta parte es importante porque si se habla de valoración y no se indica pues el desajuste en función de la valoración pre-money y la inversión realizada es importante. Importante también, por encima, que se ve aquí justo, os he pegado cómo funciona de manera muy básica un Venture Capital, ¿de acuerdo? Un Venture Capital tiene un funcionamiento de tal manera que hay unas personas que gestionan ese fondo, ¿vale? Gestionan un fondo. Hay además, bueno, sin entrar en detalles, pues hay una gestora del fondo y luego hay personas que trabajan allí. Si hablamos de un fondo de cualquier cantidad, aquí en esto que hemos reportado, pues se habla de un hipotético fondo de 125 millones de dólares, ¿no? Ese es el dinero que han puesto los inversores del fondo, los limited partners, ¿vale? Y eso lo gestionan los gestores del fondo, es la cantidad que gestionan. A cambio, lo que se les promete a esos inversores es una rentabilidad hipotéticamente superior a la que se obtiene en otro tipo de inversiones, ¿no? Entonces, esta es una inversión con un riesgo. El riesgo es que el Venture Capital, cuando termina su plazo y hace todas las desinversiones, puede devolver o menos que esa cantidad, o un múltiplo de esta cantidad aportada a lo largo del tiempo, un múltiplo de esa cantidad inicial, de esos 125 millones. Si suponemos una vida de un fondo para llevarlo a lo práctico de 10 años, ¿vale? Se supone que a los 10 años aproximadamente se va a hacer las salidas de las startups, compañías en las que se ha participado y se procede al retorno del dinero a esos inversores, ¿vale? Vamos a llevarlo de una manera muy simplificada. Ese fondo tiene también una cosa que se llama un management fee, que es una gestión, una comisión para pagar los gastos de la operativa de ese fondo, ¿no? Del personal y de todos los gastos que suele ser en torno actualmente de un 2%, que si estamos hablando de esa parte del fondo de 125 millones, llevado a lo largo de la vida del fondo, simplificándolo todo, ¿vale? Suponiendo que se cobra a lo largo de toda la vida del fondo, pues estaríamos hablando que en gastos de gestión se reparten en esos 10 años unos 25 millones. Hay una cosa que se llama carry, que realmente se suele decir, ¿no? La zanahoria, el premio que tienen el equipo gestor al buen desarrollo del fondo, que es lo más interesante para un equipo gestor, que el fondo vaya muy bien y devolver un por 2, un por 3, incluso los buenos, ¿no? Algunos dicen que el 25%
de los mejores, o sea, los fondos mejores devuelven eso, ¿no? Y el carry es esa comisión y que se calcula de una manera que cobran los gestores de fondos si se consiguen esa rentabilidad, ¿no? Y pues al final, si quitamos esos 25 millones que se han gastado en gestión, pues 100 millones es el capital que invierte en esas compañías de fondo, ¿no? Cuando se hacen las desinversiones en esta simulación, imaginaros que pues hay un retorno cuando se han hecho los exits. Estadísticamente hablando, vamos a suponer que un 80% no retornan el dinero que se ha invertido, ¿no? Que han cerrado o que son empresas, lo que se llaman empresas zombie, pues el resto pues devuelve a algunos una parte lo mismo capital invertido y otros un múltiplo. Pues imaginamos que el fondo cierre de 450 millones a la hora de desinvertir, y eso querría decir que hay que conseguir un 4,5 de lo invertido, ¿vale? Si quitamos el dinero original y lo retornamos, ¿no? Pues estaríamos hablando de unos 325 millones de plusvalías generadas, y el carry calculado de esta manera simplificada para entenderlo, pues ese premio a los gestores sería de unos 65 millones y el resto se retornaría a la gente que ha puesto el dinero en ese fondo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta lo que se ha devuelto, pues ahí hay una cosa que se llama de múltiplo neto. Todo esto son cifras que tienen que servir un poco para entender con quién tratáis a la hora y cuál es el objetivo de esos fondos cuando invierten en vosotros y cómo funcionan por dentro, para que entendáis que ellos están interesados en que a las startups les vaya muy bien, ¿vale? Si hablamos de la parte que tienen en cuenta los inversores y nos centramos en esta fase inicial, pues yo os diría que sobre todo, siempre van a valorar lo que decíamos antes, ¿no? Que el equipo sea bueno. Cuando se hace ese pitch, una de las cosas que analizamos en estos momentos de creación es que hay un muy buen equipo, sobre todo en la parte principal, que el proyecto evidentemente sea bueno, no hay que evitar, no hay que olvidar que tiene que ser un buen proyecto. Hay mucha gente, muy buena gente, un buen equipo emprendedor que está en proyectos que se consideran pues, que no van a escalar, como pretende un venture capital para obtener las rentabilidades que tienen que obtener hipotéticamente, y que bueno, pues que lo estén desarrollando bien, sobre todo que estén ejecutando o que entendamos que esas personas vayan a ejecutar bien, ¿vale? Estos criterios van a lo largo de las diferentes fases de esas startups que ponemos ahí, pues y depende también de quién nos analiza, pues son bastante variables, ¿de acuerdo? Sobre todo, cuando hablamos de cuánto vale la startup, estamos hablando de hay muchos modelos, ¿vale? Pero la parte que nosotros trabajamos especialmente son las fases de creación, momentos preconstitución y fases iniciales con startups recién constituidas. Pues ahí hay unos conceptos que tienen más que ver con lógicas que posibilitan que toda esta dinámica de inversión con startups recibiendo capital y venture capital o inversores invirtiendo en las startups y obteniendo un porcentaje que hace posible que ese modelo que os estaba intentando explicar pues sea rentable. En estas fases iniciales, sobre todo, hay una parte que tiene que ver con cuánto dinero, si me permitís simplificarlo, cuánto dinero se necesita en la startup para llevar a esa startup hasta una fase de madurez posterior, ¿no? A cambio de ese dinero, que es lo que las dos partes, una parte pues, el equipo emprendedor considera lo que se puede diluir, que es qué parte de su startup está dispuesta a entregar, y esa parte que os comentaba con ese modelo de negocio de la gente que hace inversión, ¿qué porcentaje obtiene? Nosotros pues en el Power tenemos nuestros criterios en el que tenemos incluso líneas rojas en que por ciertos porcentajes nosotros, que somos responsables del dinero de nuestros inversores, pues no podemos entrar porque el modelo no es el que buscamos y no nos podemos salir de esos criterios, ¿no? Entonces hay líneas rojas. Si tengo que poner un dinero a cambio de un porcentaje y no me coincide con el modelo que he dicho yo, o que hemos dicho a los inversores que estamos siguiendo de inversión, pues simplemente igual nosotros no somos el inversor adecuado, ¿no? También en estas fases iniciales, ya cuando ya sobre todo hay una parte de desarrollo de mercado,
Existen ya unos modelos bastante sencillos que son comparables. Si yo soy análogo, si tengo una startup análoga o comparable a otra que se ha vendido recientemente o que se ha invertido recientemente, pues se podría hacer una valoración asimilable, ¿vale? O un comparable con ese mercado. Y luego ya, pues cuando ya hay unas fases más posteriores, pues ya hay diferentes metodologías más cercanas a las tradicionales y algunas muy específicas del venture capital, ¿de acuerdo? Sobre todo, en fases iniciales, quedaros con ese concepto de la startup necesita un dinero para avanzar, desarrollarse y llegar a un estado posterior y conseguir dinero de los clientes, como decíamos antes, o conseguir inversiones posteriores. Y la gente que invierte o los vehículos que invierten en esas fases iniciales, teniendo en cuenta cuáles son sus criterios o sus modelos de inversión, ¿vale? Y no saliéndose y investigando un poco cómo funciona esa otra parte, pues yo creo que se pueden hacer bastantes operaciones, ¿vale? Operaciones que sigan la lógica en el que todos estén contentos desde el principio, porque no olvidemos que cuando se le da entrada a alguien, a un venture capital o a un inversor en una compañía, pues es algo que pues es como casarse, ¿no? En nuestro proyecto hemos dado entrada a alguien que va a permanecer durante mucho tiempo y entonces no tiene sentido establecer una relación en la que desde el principio alguien piensa que es una relación injusta para él, ¿no? No voy a hablar de las partes de métodos de valoración más tradicionales, ¿vale? Porque yo creo que de eso hay mucho escrito que lo explica mejor que yo y nosotros no son las áreas que trabajamos, pero tiene que ver con negocios muy concretos, con sectores muy concretos. Hay valoraciones, por así decirlo, razonables, ¿no? Y que se pueden calcular en base a analizar las cifras de la compañía. Es importante en esta parte, sobre todo, ¿vale? Voy a insistir es importante saber cuánto necesito de inversión. Nosotros desde un Venture Builder lo que analizamos de la compañía, además de lo que os comentábamos, es, bueno, cuánto necesita esta startup para que en 9-12 meses esta startup pueda ir o a inversión o se esté autofinanciando del mercado, ¿no? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que invertir para que esa compañía se pueda desarrollar normalmente en ese periodo y a partir de ahí consiga su propia financiación e inversión, ¿no? Entonces, cuando hablamos con los equipos, lo que les trasladamos es eso, ¿no? Somos bastante transparentes, este es nuestro modelo este es el dinero que podemos aportar porque sabemos que hemos estudiado entre los dos, es lo que necesita la startup para desarrollar ese producto y hacer las primeras incursiones, pruebas en el mercado. Y a cambio de eso, el porcentaje es lo que negociamos entre las partes y nosotros somos flexibles, teniendo en cuenta esas líneas rojas, y el equipo emprendedor son flexibles, siempre son flexibles, teniendo en cuenta sus propias líneas rojas, ¿no? Ese es el concepto que yo quiero que hoy quede más claro para esta fase inicial, ¿vale? Yo creo que hay mucha gente que nos dejamos, vemos esas dinámicas de noticias, de valoraciones, y siempre intentamos hacer que las valoraciones sean lo más altas posibles, y nosotros creemos que en momentos iniciales esa no es una lógica, ¿vale? Acertada o justa para alguna de las partes, ¿vale? Entonces trabajamos muchísimo más en ese formato de cuánto necesita la startup y cómo la podemos desarrollar de la mejor manera posible en esos meses, ¿no? A la hora de analizar, y yo creo que es una de las cosas que igual menos se hace, es nosotros desde el punto de vista de inversión analizamos al equipo y a la empresa, ¿no? A la startup o a la posible startup. Sí que es cierto que es importante que el equipo emprendedor empiece a analizar, ¿no? a la gente antes de que entre en la compañía. Y entonces, no solo es nosotros hacemos un pequeño análisis en el tiempo que sea necesario, sino que tiene que ser al revés, y el equipo emprendedor, sobre todo, tiene que ver qué tipo de inversor va a dar entrada, si es un inversor que puede aportar algo mucho más que el dinero. Yo creo que es bastante interesante. Si es un inversor experto,
porque ese es un tipo de inversión determinada que aporta un valor determinado en fases posteriores y durante toda su estancia en la compañía, o simplemente es un inversor con una oportunidad o con una pequeña apuesta o gran apuesta económica en la compañía. Y aparte de todo eso, lo principal, lo que nosotros consideramos principal, que es lo mismo que hacemos nosotros a la inversa, es que cada persona o cada equipo emprendedor pregunte a las startups que ya están participadas por ese vehículo o por esas personas y a las que ya han estado incluso y ya no lo están, ¿no? Tanto si han fallado como si han acertado. Yo creo que esa es la parte más importante que se puede hacer, sobre todo en fases iniciales, para, pues bueno, pues para validar que a quien estamos dando entrada en ese proyecto pues es el socio adecuado. Respecto a ciertas preguntas, sobre todo además de eso que os hemos comentado, saber si es lo que se llama Smart Money, ¿vale? Saber si va a aportar algo más o tiene pretensiones de aportar algo más, saber si hay compromiso de todo eso que se dice que se va a aportar y cuál es el compromiso. Por lo general suelen ser pues buenas intenciones que no hay manera de saber si luego se van a cumplir si no se pregunta, ¿no? Centrarse mucho en entender cuál es la lógica de ese Venture Capital, Venture Builder, como es nuestro caso, o de esa persona a la hora de invertir, si invierte en un sector muy concreto, cuántas inversiones lleva realizadas, cuál es su experiencia, conocerlos, ¿vale? Básicamente es conocerlos. Y luego, sobre todo, cuál es su implicación en la gestión de la compañía. Pues hay desde algunos que siempre quieren ser minoritarios y entrar a la gestión y hay otros que se quieren involucrar, ¿no? Y luego, pues, cuáles son sus expectativas, ¿no? Ya que está haciendo la inversión, yo creo que las expectativas de lo que va a esperar de esta inversión también es importante conocer antes de dar entrada. Y luego, hay una parte que es que nosotros entendemos que es necesario, no por el formato, sino por haberlo trabajado previamente, ¿no? Y lo que decimos a la gente en estas fases pre-seed, creación, que tiene que tener preparado, sobre todo son cosas muy centradas en presentar rápido la compañía, lo que se llama el elevator pitch, ¿no? Es, oye, mira, yo te cuento de qué hago y cuál es mi propuesta de valor. Pues que bueno, hay diferentes formatos de 30 segundos, un minuto, pero alrededor de ese tiempo de duración para presentar y ver si hay alguien que está interesado en esa presentación cuando tenemos oportunidad. Algo ya más elaborado, ¿no? Que es, que puede ser los típicos 10 slides o algo más, ¿no? De 10 a 15 slides, que es el pitch, la parte del deck, la presentación de inversores, ¿no? Es el formato más tipo PowerPoint, donde se va pasando por las diferentes partes importantes de la startup en concreto que le interesa a cualquier persona que pretenda invertir y al equipo como equipo que tiene la compañía ahora mismo, como inversores de la propia startup. Y luego ya todo esto en un documento bastante más desarrollado donde se puede ver con más profundidad todo lo que se ha trabajado alrededor, que son documentos por lo general que se hacen y se van cambiando continuamente pues hasta que se va dando con la fórmula adecuada y sobre todo se va cambiando a medida que se va ejecutando en el mercado con lo que nos va diciendo el mercado. Si se hace ese trabajo, la gente que analiza la compañía a la hora de invertir se da cuenta y percibe que no estamos hablando de un documento, sino que estamos hablando de un equipo que está haciendo la ejecución y cómo la va desarrollando y cómo la va evolucionando, ¿no? Y como último, siempre solemos dejar a la gente, pues bueno, hay diferentes plantillas, yo no digo que esta sea la perfecta, ¿vale? Pero siempre se hablan en ese pitch deck, se llama, ¿no? Esa presentación de unos 5, 7, 8, 10 minutos, pues siempre se habla en un formato muy concreto de partes muy relevantes, ¿no? Que tienen que ver mucho también a veces con ese canvas que se ha desarrollado, ¿no? Que ver con qué problema se está abordando para entender si realmente es un problema real y cómo se ha identificado ese problema, qué trabajo se ha hecho para validar que ese es un problema real y que la solución, que es algo que hay que presentar también, es una solución que resuelve el problema con una propuesta de valor concreta, ¿vale? Sobre todo analizar el mercado desde un punto de vista de oportunidad, de tamaño,
Y sobre todo de esa diferenciación que hay a la hora de cómo se está abordando desde una startup, que suele ser una cosa bastante pequeñita al principio y que tiene que pelear con competencia. Hay que identificarla muy concretamente porque si ya está establecida, pues competir en base a modelo de negocio o diferenciación en ciertas cualidades de ese producto que se intenta lanzar, pues es importante, ¿no? Si hay parte de, sobre todo de core de tecnología, pues son cosas que en este caso analizaba también y yo creo que es importante transmitir y trasladar esa parte que decíamos de competencia y luego el roadmap de desarrollo o la parte de marketing, sobre todo en startups inclusive. Y siempre, principal, en la parte de equipo, quiénes son los que van a ejecutar esto que se plantea y que se está planteando, quiénes van a abordar ese reto y las motivaciones y sus capacidades para enamorarse realmente de esta oportunidad y desarrollarla y pivotarla si es necesario, ¿vale? Y dejarse aconsejar por todos estos que nos acompañan. Y esa parte de para qué se necesita el dinero, incluso también la gente saber cómo se ha usado hasta el dinero para ver cómo se va a usar en el futuro es interesante y cuáles van a ser esos usos, para qué se pide, ¿vale? Porque es necesario esa cantidad y no otra y qué se va a usar. Y yo creo que con esto pues abordamos básicamente en fases de creación, en nuestro caso como Empower, como Venture Builder, esa parte de las dudas principales a la hora de valoración o de dar entrada, o cómo dar entrada o cómo conseguir los inversores en nuestra startup. Por mi parte, pues ya está todo. Muchísimas gracias.